porque detrás de cada hogar hay un sueño y detrás de cada sueño una historia que merece ser compartida. Este espacio es para ti, para inspirar, conectar y recordar que tu historia también cuenta. Bienvenidos a Cada Historia Cuenta. Hola, es Nora Piñero. Hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros, como lo es la señora Lourdes Torres. Lourdes, bienvenida. Gracias por estar acá en este día. Muchas gracias a ti por invitarme. Creo que la experiencia que hemos tenido durante todo este tiempo amerita que estemos hoy aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Lourdes tiene mucha experiencia como Property Manager y también muchos años viviendo aquí en los Estados Unidos. Cuéntanos, Lourdes, ¿cuántos años tienes en los Estados Unidos? Ya llevo 29 años aquí. Wow, 29 años. Yeah. Se cuentan fácil, pero no son fáciles, ¿no? No es fácil. Bueno, es que como decimos nosotros, detrás de una casa siempre hay un sueño y detrás de un sueño siempre hay una historia. Por eso hoy está Lourdes acá, porque la historia de Lourdes es bien interesante. ¿Cuánto tiempo tienes con tu casa? Con mi casa apenas tengo unos meses. Recibimos la casa el día 2 de julio. Ya estamos en diciembre. Apenas unos pocos meses. 5 meses, 6 meses. Apenas unos meses y estamos felices. La familia entera está feliz. Ha sido un logro que hasta este momento no pensé. Y como te decía antes, ya han pasado varios meses de que tenemos la casa y todavía yo me levanto todos los días y digo, ¿es real? Es como que todavía no me cae el 20 de que fue fácil, fue un proceso fácil, no fue tedioso. Yo estaba durante mucho tiempo como que bloqueada, yo misma me ponía ese límite de que no puedo, no voy a calificar, es algo muy difícil y ahora me doy cuenta de que fue todo lo contrario. Por supuesto, con tu ayuda. Yo creo que si no hubiéramos ido de la mano tuya, no lo hubiéramos logrado tan rápido, tan fácil y no hubiéramos encontrado exactamente lo que estábamos buscando, mucho más de lo que estábamos buscando. Porque si recuerdas, nosotros estábamos buscando una casa de 4 recámaras. ¿Por qué no tomaste la decisión antes de comprar una casa? Bueno, en 29 años, ¿no? Que tienes acá. Es un proceso. Todos somos inmigrantes, venimos aquí llenos de sueños y como todo inmigrante yo llegué aquí llena de sueños pensando que el proceso iba a ser más rápido en yo lograr lo que quería, pero desafortunadamente no todo en la vida. Uno no puede predecir el futuro. Entonces no todo en la vida llega de la manera que uno quiere y en el momento que uno quiere. Pasé por un divorcio, me quedé sola con mi hijo pequeño y entonces fue difícil volver a encaminarme porque cuando uno lleva muchos años de matrimonio, aunque no dependas económicamente de esa persona, pero emocionalmente sí. Y voy a decir algo, yo no sabía cómo echarle gasolina al carro. Imagínate. Entonces yo tuve que empezar a aprender a vivir y a defenderme por mí misma y a lograr hacer las cosas que nunca había hecho y que nunca pensé que iba a hacer. Y empecé a encaminarme sola. Yo siempre tuve un lema, yo dije, si yo no pongo comida en mi mesa, nadie la va a poner por mí. Tengo que lograrlo. Entonces así fueron pasando los años, yo era sola y entonces empieza uno así a bloquearse. Una mujer sola no puede sacar una casa, no puedo pagar una casa, no estoy lista para eso. Problemas de crédito que vienen también con el divorcio, problemas de crédito, y así fue pasando el tiempo, fueron pasando los años y uno se queda como en su zona de confort porque durante muchos años manejé varias propiedades al mismo tiempo y en esa época los que trabajábamos para esa compañía teníamos la renta gratis. Eso fue una de las cosas que uno se queda en esa zona de confort. Yo no pago nada, Pero al igual el espacio seguía siendo pequeño. El espacio seguía siendo pequeño. Además de eso, cuando uno vive en apartamentos está el problema de que te tocan vecinos ruidosos, problema con los estacionamientos. Yo siempre he sido de las personas que yo llego a mi casa a las 9 de la noche.
Qué increíble. Y eso es que, bueno, yo siento que este es un país de las oportunidades. Sí. Pero me estabas comentando que te pasó por la mente alquilar una casa más grande porque ya te creció la familia en el sentido que te trajiste a tu hermana de Cuba, después a tu sobrino, ya no eran 2, ahora pasó a ser 4 y en un apartamento. Pero me estabas contando que te pasó por la mente alquilar un townhouse o alquilar una casa. Pero también me dijiste que el tema de alquilar una casa era que no solamente que pagabas el alquiler por algo que no era tuyo, sino que también si algo se dañaba, te correspondía pagar el 60%. De todo lo que se dañara. De lo que se dañara, exacto. Bueno, yo llevo trabajando en multifamily muchos años y cuando uno vive en apartamentos y se descompone algo en el apartamento, a menos que lo rompa uno, por ejemplo, si uno rompe una ventana, claro que es responsabilidad del residente pagar por esa ventana. Pero si se descompone, si hay problemas de plomería, si hay problemas con el aire acondicionado, la compañía tiene la obligación, por las leyes y regulaciones de la ciudad, tiene la obligación de responder a eso y resolver el problema. Pero cuando es una casa es diferente porque eso no está regulado por la ciudad. Entonces, en el contrato te lo dicen, tú estás rentando una casa, tú eres responsable del 60% de todo lo que se descomponga en esa casa. Entonces, empezamos a buscar, todo está bien caro y entonces, previendo todo eso, dije, no, pues no es una opción, vamos a estar pagando para enriquecer a alguien más. Entonces, la otra opción que tenía era moverme a la propiedad donde yo trabajaba porque la compañía me da un 30% de descuento, pero entonces me puse a pensar, yo ya viví 16 años en una propiedad donde trabajaba y aquel trabajo se convirtió en un trabajo de 24 horas porque pues la gente no podía salir afuera ni a caminar mi perrito porque todo el mundo se acercaba a mí a reportarme cosas, a decirme problemas y entonces dije, no quiero regresar a lo mismo porque es mucho estrés, es muy y a la final terminabas trabajando 24/7, casi que 24/7. Exacto, entonces digo, no quiero volver a vivir esa experiencia. Una buena amiga, que es como una hermana para mí, que fue tu clienta, su nombre es Teresa Carbonell. Sí, Teresita. Estábamos en su casa y me dijo, yo tengo la solución para tu problema. Tú necesitas hablar con mi real estate agent. Se llama Nora. Y digo, ¿quién es Nora? Y entonces ella me dijo, mira, el proceso fue fácil. Entonces fue cuando me comuniqué contigo. Tuvimos una maravillosa conversación por teléfono. ¿Te acuerdas que tenías el mapa en la pared y empezamos a localizar áreas y a ver las posibilidades? Y era importante porque tú trabajabas en Irving y tus hermanas trabajaban en Coppel. Había que buscar una vivienda que fuera intermedio para todos. Mi hijo y yo en Irving, mi sobrino y mi hermana en Coppel. Entonces queríamos algo que nos conviniera a todos, que más o menos tardáramos el mismo tiempo en llegar a la casa, llegar al trabajo. Y entonces yo te fui específica, te dijimos lo que nos reunimos todos, porque hay una cosa, a la hora de comprar, de hacer una inversión como esa, no es decir yo quiero y tú no quieres, es reunirnos toda la familia, porque todos tenemos que tener los mismos intereses y luchar por lo mismo. Me gustó mucho porque tú eres una persona que te pones en el lugar de tu cliente, conoces a tu cliente y sabes lo que uno está buscando. Te explicamos lo que queríamos, vimos todas las posibilidades y entonces me dijiste, no te preocupes que yo te voy a buscar lo que tú quieres. En ese momento estábamos buscando algo que fuera de 400 hacia abajo, 4 recámaras porque somos 4 adultos y mínimo 2 baños. Y mínimo 2 baños, ¿ves? Entonces, recuerdo que tú me mandaste varias fotos de casas y quedamos de acuerdo, no, esa no. Esa no. Y entonces hasta que nos llamaste y dijiste, yo creo que tengo la casa perfecta para ustedes. ¿Qué significa para ti y tu familia haber cumplido el sueño de tener casa propia en los Estados Unidos? Breve. Significa mucho, nos sentimos realizados, estamos felices, de verdad, estamos felices. Creo que esto teníamos que haberlo hecho mucho antes, pero quizás si lo hubiéramos hecho mucho antes no te hubiéramos conocido a ti. Sí, exacto, el tiempo de Dios es perfecto. Exacto, exacto, todos llegan en su momento y entonces sí quiero decirle que uno mismo se pone los límites, uno mismo dice no puedo, cuando uno tiene que desbloquearse y ver que sí. Es así. Que sí se puede. Es así. Y ahora, ¿cómo definirías
el proceso de compra de esa casa con nosotros, con nuestro equipo de Nora Piñero Realty Group? Maravilloso. El proceso fue, te digo, yo todavía no me cae el 20 de que fue tan rápido, fue tan fácil. Cada pregunta, había algo. Nosotros trabajamos todo el día y a veces teníamos preguntas a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, y a veces le mandaba un mensaje a Nora y Nora enseguida contestaba. Gracias, porque hay muchos clientes que de verdad no valoran eso. Sí. Y a la final uno termina trabajando, nosotros trabajamos 7 días a la semana. Nosotros no paramos de lunes a lunes y más de 8 horas, porque si nos escriben a las 10 de la noche, había un cliente que estaba libre a las 3 de la mañana de su trabajo porque salía a esa hora y me tenía una pregunta. Y yo a esa hora, que estaba despierta de la casualidad, y le respondo. Me dice, Nora, pero tú no duermes. Te lo estoy escribiendo es para... Te lo estoy escribiendo es para que cuando despiertes no leas. A veces nos estuvimos escribiendo a las 10 de la noche. Sí. Con toda tu experiencia, con todo el tiempo, yo he visto que has visto crecer la ciudad de Dallas, los precios de los apartamentos de hace 29 años, los mismos de ahora, toda esa trayectoria, los sueldos tampoco, porque empezaste ganando 4.5 la hora, una renta costaba 400, ahora cuesta el 300% más, pero ¿qué le dirías a toda esa gente, a todas esas personas que todavía no se han decidido a comprar su casa, que tienen temor, que tienen ese sueño, pero que tal vez lo ven como imposible? Bueno, les digo que yo estaba en esa situación. Esa fue mi vida durante 20 años. Bloquearme a mí misma y decir no puedo. Y yo digo que el que no se arriesga no triunfa. No se le puede tener miedo a lo que va a pasar. Hay que probar. Nunca sabemos si podemos hasta que tratamos de hacerlo. Entonces, sí se puede. Desbloquéense, busquen la ayuda de Nora Piñero, que ella los va a llevar de la mano paso a paso, les va a responder todas las preguntas que tengan y se van a sentir muy bien en el proceso. Van a estar tan felices como estoy yo ahora. Y mi familia y yo estamos muy agradecidas contigo porque lo logramos cuando pensábamos que no podíamos. Gracias de verdad. Bueno, y también estoy muy contenta de que ustedes estén felices, porque su felicidad también es la nuestra, eso es parte del trabajo y como tú dices, nosotros nos lo tomamos muy personal, de verdad, porque sé lo que es el sueño de tener tu propia casa y más cuando uno es inmigrante. Sí. Así que bueno, muchas gracias. Así que si estás pensando en comprar o vender, o tal vez vender y comprar una casa en Dallas, Texas, comunícate con nosotros al 201-679-0149 o visita nuestra página web www.norapiñerorealtygroup.com. Y recuerda, para Nora Piñero Realty Group, la familia es primero.